Buenos días, entonces, bienvenidos a nuestra antesala botánica. Tal vez las personas continúen uniéndose. Les voy a pedir, por favor, que para que nuestras redes no se recarguen mucho, apaguemos nuestras cámaras. Al final nos tomamos una foto todos juntos, pero apaguemos nuestras cámaras. Y vamos a darle entonces la bienvenida el día de hoy a Marcelo Pase. Marcelo es brasileño. Voy a intentar ser muy seria en esta presentación. Marcelo es brasileño, hizo su pregrado y posgrado, eso quiere decir su estudio de pregrado en biología, la maestría y el doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Después fue a hacer una estancia de postdoctorado en el Instituto Smithsoniano, en el museo, con Pedro Acevedo, y después otra estancia postdoctoral en la universidad, en la UNESPI. Hace algunos años ya es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y en este momento es el director del herbario Mexo, que es el herbario más grande que hay en México. Hoy está Marcelo para hablarnos de su tema favorito, que es evolución de maderas. Permíteme que lo diga de una manera simple, ya nos darás el título completo. Entonces, bienvenido Marcelo, no olviden por favor de mantener sus micrófonos cerrados hasta que vayamos a hacer las preguntas y las cámaras también para que no se nos recargue la red. Entonces, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, déjame ver aquí. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí. Ok, perfecto. Pues, primero que nada, muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Para mí es un enorme placer hablar sobre mi tema de investigación con ustedes. Es la primera vez que hablo a la Sociedad Botánica Latinoamericana, entonces para mí realmente es un honor y un gusto. Y voy a hablar entonces del trabajo que desarrollo con mi grupo de investigación, entonces que tengo varios estudiantes. Aquí no hay tiempo para hablar del trabajo de todos ellos, pero voy a destacar sobre todo dos de los trabajos principales de estudiantes míos y algunas cosas que he estado trabajando desde mi maestría y doctorado, ¿no? Entonces, lo que les voy a hablar hoy es sobre procesos de desarrollo detrás de las transiciones de hábitos de lianas a plantas autosoportantes. Entonces, primero que nada hay que explicar qué entiendo por procesos de desarrollo, ¿no? Porque no es un término de uso tan común muchas veces. A lo que me refiero es que nosotros como somos no empezamos ya así listos, ¿no? No salimos como somos en este momento. Hay un proceso de desarrollo de todos los organismos del planeta, ¿no? Entonces, en los animales, en la embriogénesis, casi todo se define, ¿no? Sabemos que cualquier cambio en la embriología de un animal puede causar grandes cambios en la vida adulta de este animal. En las plantas es un poco diferente, ¿no? En la embriogénesis de las plantas básicamente solo sirve a producir dos meristemos apicales, ¿no? Y después casi todo se produce después de la germinación. Y de cualquier organismo que pensemos en el planeta es posible estudiar cómo fueron cambiando sus ontogenias a lo largo de la evolución, ¿no? Entonces, aquí en estos dibujos muy interesantes que parecen alebrijes mexicanos que hizo McNamara, ¿no? Podemos ver entonces de este ancestro hipotético, ¿no? Entonces, la jirafita aquí empieza con pequeñas alitas que van desarrollándose, ¿no? A lo largo de su desarrollo. Y en lo que sería el descendiente de este ancestro, no se nota estas alas desde un principio, sino que aparecen después. Y a cada uno de estos cambios que van ocurriendo en la ontogenia podemos darles nombres, ¿no? Y muchos de esos autores que yo enlisto aquí creen que básicamente toda la diversidad biológica puede ser explicada por cambios en el desarrollo de las especies y que las especies están sujetas a la selección natural en todas las fases de su desarrollo. Y a estos cambios se han dado nombres. Entonces, por ejemplo, la heterocronía
que es el cambio en el tiempo del desarrollo de alguna estructura, como acabo de mostrarles aquí. Heterotopía, que es como el cambio en la expresión geográfica, ¿no? O topográfica de una estructura en el organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la candonia, que es un género que se descubrió aquí en México, que los estambres están internos a los carpelos, ¿no? La heterometría, que sería el aumento, la disminución de la cantidad de alguna estructura en las plantas. Entonces podemos pensar en la proliferación de estambres en las mirtáceas, ¿no? Homeosis, novedades evolutivas. Entonces estos todos son términos que tratan de procesos de desarrollo. Y en esta ponencia voy a estar hablando principalmente de la heterocronía, que trata de dos cambios temporales en el desarrollo de las especies, que pueden ser un retraso, ¿no? Como que es la pedomorfosis, o un aumento del tiempo de desarrollo de una estructura. Y algunos autores, como es el caso de McNamara, llegan a postular que casi todo se puede explicar a partir de la heterocronía. Y estos procesos, este es el marco teórico que voy a usar entonces para explicar algunas de las transiciones de hábitos que vemos en plantas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, y eso también es interesante, comparamos la historia evolutiva de los animales y de las plantas, los animales prácticamente no, todos los filos animales primero se aparecieron en el agua y después salieron, ocuparon el ambiente terrestre. En las plantas, casi todas lo que vemos hoy en un herbario son plantas que son linajes que se evolucionaron a partir de la ocupación del ambiente terrestre, ¿no? Y sabemos que las primeras plantas a ocupar el ambiente terrestre eran autosoportantes, ¿no? Plantas erectas. Entonces vemos aquí que fue la portada de la Nature, mostrando aquí un escenario de un tiempo remoto, ¿no? De cómo eran estas plantas. Sabemos que las plantas, por producir su propio alimento, están en búsqueda de la luz, y esto entonces va a hacer con que uno de los objetivos entonces tener un hábito autosoportante tiene mucho sentido, ¿no? Y esto lleva a maravillas que tenemos en el mundo natural, ¿no? Como aquí son las secuoyas, ¿no? Aquí en Yosemite, aquí en América del Norte, ¿no? Entonces aquí vemos esta foto de la National Geographic Foundation con dos personas, entonces, subiendo este árbol inmenso, ¿no? Que es una conífera. Pero, sin embargo, si vemos la historia evolutiva de las plantas vasculares, ¿no? Vamos a ver que en prácticamente, absolutamente todos los linajes, ya sean fósiles como las pteriospermas o los grandes linajes actuales, como es el caso de los helechos, donde hay evolución de plantas no autosoportantes, plantas escandentes o trepadoras en todos los linajes, ¿no? Entonces, aquí en los helechos tenemos muchos ejemplos. Aquí está dibujada una salpiclena, ¿no? De la familia Blecknacia. También hay dentro de las magnolidias, ¿no? De las gimnospermas, perdón, aquí los gnetums, ¿no? Entonces, que son muy conocidos en Sudamérica, que también son lianescentes. Dentro de las magnolidias podemos pensar en la quilmanecchia, hay piper, ¿no? La pimienta que comemos, que en portugués llamamos de pimenta do reino, es una planta trepadora, ¿no? También en las monocotiledóneas llega a haber familias enteras como Arácea de plantas trepadoras. Incluso en las palmas, aquí está un Desmoncus, ¿no? Una palma del neotrópico trepadora, pero el mayor género de palmas, que es Calamus, también es de plantas trepadoras, ¿no? Y ni se habla entonces de dentro de las eudicotiledóneas, ¿no? Tanto en Rosidias como Asteridias tenemos familias enteras de plantas trepadoras, como son las pasifloráceas, Apocynaceas insulato, etc. Y Charles Darwin, que es obviamente conocido sobre todo por el origen de las especies, también tenía múltiples intereses diferentes, como los percebes, ¿no? Y también tuvo un gran interés por las plantas trepadoras, y publicó, de hecho, un libro que es The Movements and Habits of Climbing Plants, donde él habla sobre cómo funciona la forma de vida de las lianas. Y si ustedes tienen chance de visitar a su casa en Reino Unido, todavía está el invernadero donde cultivaba estas plantas trepadoras, ¿no? Y Darwin tiene un párrafo que traduje de esta manera, espero que esté fiel a lo que dijo, pero que dice que las plantas se vuelven trepadoras, se presume, para alcanzar la luz y exponer una gran superficie de sus hojas a su acción y a la del aire libre. Esto lo logran las trepadoras con un gasto maravillosamente pequeño de materia organizada, en comparación a los árboles, que tienen que sostener una carga de ramas pesadas mediante un tronco macizo. De ahí, sin duda,
que haya tantas trepadoras en todas las regiones del mundo, pertenecientes a tantos órdenes diferentes. Entonces aquí podemos ver que Darwin ya meditó sobre por qué sería ventajoso ser una liana, ¿no? Entonces, en la evolución del sistema vascular de las plantas, el sistema vascular pasa a tener una función no solo de conducción hídrica y de los fotosintetatos, pero también la función de sostener. Pero si pasas a usar otro soporte para llegar a la luz, entonces estás eliminando una presión selectiva, ¿no? Y de hecho esto es muy presente en las dianas, ¿no? Entonces la presión selectiva para autosostenerse como que es sacada, ¿no? De estas plantas. Y esto resulta en un caso increíble de evolución convergente, que es poco hablado en los libros, pero que sería perfectamente un ejemplo, que es el síndrome vascular lianescente. Entonces, como anatomista de madera, nosotros los anatomistas de madera sabemos que, por ejemplo, hay institutos enteros que se dedican a la identificación de maderas, ¿no? Con una lupa de 10 veces de aumento, acercas la madera al ojo y puedes decir, eso es claramente una leguminosa, eso es claramente una bignoniácea, eso es una pocinácea. Pero en las lianas, la presión es tan fuerte, selectiva, al sacar la presión de sostén, pero a la vez aumentar la presión de que el transporte hídrico sea más eficiente, porque ahora los troncos tienen que ser mucho más angostos, porque una liana que se esté sosteniendo sobre un árbol y sea muy pesada, va a ser seleccionada negativamente, ¿no? Eso resulta en que las lianas tienen la madera siempre muy parecida. ¿Y cómo se expresa eso? Entonces, con vasos muy anchos, mucho más anchos de lo esperado para el grosor de los tallos. Entonces, aquí vemos varios ejemplos en diferentes plantas de cómo quedan estos vasos. A veces pueden llegar a tener casi 1 milímetro de diámetro, pero también siempre asociados con muchísimos vasos angostos, ¿no? Porque se sabe que los vasos muy anchos son más sujetos a la embolia, ¿no? Y entonces, si sufre una embolia, el agua ya no puede subir porque la burbuja de aire impide la subida del agua. Entonces, el agua puede pasar a través de los vasos angostos y sin entonces romper, ¿no? La columna hídrica de transporte, ¿no? Otra cosa, como una estructura rígida como la madera se transforma en algo flexible para que estas plantas puedan enrollarse y subir, ¿no? Entonces vamos a ver la evolución múltiples veces de mucho más parénquima axial no lignificado. Entonces aquí ven en un cissus, ¿no? Que es una vitácea, una cantidad, los vasos como que parece que están nadando en una matriz de parénquima no lignificado, ¿no? Aquí también vemos en las malpighiáceas la presencia de este parénquima. Los radios que tienen función de transporte horizontal de los solutos también se hacen mucho más altos y mucho más anchos, ¿no? Y otro caso bastante marcante, ¿no? De las variantes, son las variantes vasculares. Entonces, si lo más común que vemos si estamos caminando en un bosque es un único cambio vascular produciendo madera para el interior y la corteza para el exterior, la corteza interna o floema, en las lianas vamos a encontrar una variedad enorme de configuraciones o arquitecturas anatómicas que permiten también esta flexibilidad y también mejoran el transporte de agua y solutos, ¿no? Entonces aquí vemos algunos ejemplos, aquí una Heteropteris nordestina, ¿no? Que es un tallo muy asimétrico, las tumbergias que muchos tenemos como ornamental con floema al interior de la madera, aquí también strychnos, ¿no? Entonces también islas de floema dentro de la madera. Entonces imaginen ahora tener azúcares caminando por dentro de la madera, ¿no? No solo sirve para la manutención de células de la madera, porque erróneamente mucha gente cree que la madera es un tejido muerto, ¿no? Lo único muerto en la madera son los vasos, ¿no? Las fibras pueden vivir muchos años, el parénquima axial, los radios. Entonces, la nutrición es importante. Y además, la presencia de azúcares es como una bomba osmótica que también va a disminuir la posibilidad de embolia, ¿no? Y así en varias familias aparecieron diferentes tipos de variantes vasculares que también permiten entonces flexibilidad y estas ventajas hidráulicas, ¿no? Y todo esto podemos ver claramente que no fue al azar, sino que correlacionado a la evolución de lianas. Vemos aparecer grupos de lianas y junto a estos grupos aparecen entonces una mayor diversidad anatómica. Sin embargo, y que va a ser el enfoque
principal de esta ponencia es que en muchos de estos linajes hubo también el fenómeno contrario, que pasaron entonces grandes linajes de plantas, de linajes lianescentes que pasaron y readquirieron entonces el hábito autosoportante. Aquí muestro el ejemplo de la pasiflora, ¿no? Y pasifloraceae, que todos conocemos, el maracuyá, y aquí las adenias, entonces, que son plantas autosoportantes. Aristoloquia, entonces tenemos aquí la mayoría de las aristoloquias. En México hay una aristoloquia arbórea, ¿no? Y creo que en Colombia también, si después Alejandra nos confirma. Y muy pocos trabajos han buscado entender por qué esto ocurre, ¿no? Una excepción es el trabajo de Lucia Loma, ¿no? Con colaboradores, que mostró entonces realmente grupos de plantas autosoportantes en la familia Bignoniaceae, tribu Bignoni, que pasaron realmente a ser arbustos a partir de ancestros lianescentes, correlacionado a la ocupación de ambientes más semiáridos o más estacionales, ¿no? Como es el caso de la caatinga o el cerrado brasileño. Entonces, aquí lo que voy a mostrar y que estoy haciendo con mi grupo de investigación es entender, nosotros estudiamos tanto el pasaje de autosoportantes a lianas como al contrario, y en esta ponencia voy a mostrar de este camino, ¿no? Cómo ocurre de liana a autosoportante. Bueno, la mayoría de las lianas típicamente empiezan su vida como autosoportantes. Aquí tenemos una Schnella guianensis, ¿no? Antiguas bauinias, ¿no? Lianas. Y aquí podemos ver que claramente que empieza su vida como una planta autosoportante, como un arbusto o un arbolito. Y no es sino el momento que toca algún soporte, otra planta, o puede ser un muro, una cerca, esta planta pasa a desarrollar entonces estos zarcillos, una anatomía caulinar diferente, y va a empezar a subir. Y esto no se refleja solo en la parte morfológica, como acabamos de ver aquí, sino que también en la anatómica. Podemos ver claramente cuándo terminó la vida autosoportante de esta planta, en qué momento abruptamente ella encontró un soporte y la anatomía cambia completamente y pasa a la anatomía típica que les comenté anteriormente de lianas, ¿no? Entonces, eso es muy bonito y muy marcado en estas plantas. Entonces, ¿cómo será que ocurre, no? Entonces, podríamos pensar que simplemente si estas plantas, ellas mantuvieron la capacidad de iniciar autosoportantes, sería solo eliminar una fase de su vida, ¿no? Entonces, eso explicaría todo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos de las variantes vasculares, no? Entonces, tenemos las variantes vasculares que aparecen en diferentes familias, aquí en Bignoniaceae, Malpighiaceae y Convolvulaceae, que son los ejemplos que voy a ilustrar. Y quiero que piensen qué será que puede ocurrir con ellas, ¿no? Porque esto sí estamos hablando ahora de un cambio ontogenético muy abrupto, ¿no? Muy brusco. Entonces voy a empezar con Bignoniaceae, ¿no? Entonces aquí tenemos una Bignonia potosina en el mayor río aquí, Usumacinta, del sur de México, ¿no? Bignonia es la tribu más grande de la familia, con más de 300 especies, y ellas son muy conocidas por poseer una variante vascular llamada cuñas de floema que interrumpen al xilema, aquí formando de 4 múltiples de 4. No todas las plantas son iguales, entonces algunas tienen por toda su historia, toda su ontogenia, ¿no? Solo 4 cuñas de floema, como es el caso de Stigmaphyllum, de Stisophyllum, de Stisophyllum, pero pueden tener múltiples de 4, como aquí en esta Bignonia, o cuñas de floema múltiplo disectadas, como en las dolicandras, ¿no? ¿Y qué ocurre en su desarrollo? Entonces, todas ellas empiezan con una anatomía normal, como cualquier planta. Entonces, un cambio vascular único con una actividad regular. Sin embargo, de manera alternada, las hojas en Bignoniaceae son decusadas, ¿no? Son opuestas, entonces están aquí las hojas y las cuñas se forman exactamente entre las hojas, ¿no? Mostrando que hay un control muy fino de la producción de estas cuñas. Algunas empiezan entonces con solo estas invaginaciones y después se forman realmente las cuñas. Algunas paran en 4, otras siguen con más, ¿no? ¿Y qué ocurre con los arbustos y árboles derivados de lianas en Bignoniaceae, ¿no? Esta foto yo la saqué en Iquitos, Perú. Ahí hay unos manchones de semiárido, no es semiárido, pero es más como una campinarana, ¿no? Al interior de la selva amazónica. Aquí vemos entonces la Denocalia cladotrichum, que tenía más de 2 metros, ¿no? Y aquí vemos que las cuñas de floema están muy reducidas en ellas. Sí se producen, pero muy, muy diminutas. Cuando procedemos a comparar la ontogenia ancestral a la ontogenia de entonces este grupo que
sabemos que es derivado, ¿no? Vemos que entonces lo que ocurrió es que realmente se eliminó un paso. Esta ontogenia tiene 3 pasos, esta ontogenia pasa a tener 2 pasos. Entonces, estamos viendo un caso de pedomorfosis, ¿no? Entonces, una ontogenia más corta que la ontogenia del ancestro. Y, por tanto, una especie de juvenilización, si queremos, ¿no? Vamos a ver ahora lo que pasa con Malpighiaceae. Aquí se cortó, creo que la figura cortó parte del nombre. Entonces, este es el trabajo de mi estudiante doctoral, que es Angélica Quintanar Castillo. Ella estudió entonces las Malpighiaceae durante su maestría, ahora está estudiando Vitácea, de hecho, y pudimos testear una serie de cosas. Una de las cosas que se imaginaban, que Bill Anderson, que fue el gran experto de la familia, imaginaba que estaba ocurriendo en Malpighiaceae, eran múltiples evoluciones de lianas. Cuando hicimos los análisis de reconstrucción de caracteres ancestrales, no fue lo que encontramos. Encontramos nomás 2 evoluciones de lianas más probable dentro de Malpighiaceae. Una en Acridocarpus, que están en África, y un gran clado, ¿no? que vamos a ver que las lianas evolucionan con la mayoría de la diversidad de Malpighiaceae, y al contrario del imaginado, lo que evoluciona varias veces es la reversión a autosoportantes en múltiples linajes. Y bueno, estas lianas en diferentes grupos, al contrario de Bignoniaceae, que encontramos un único tipo de variante vascular, en las Malpighiaceas hay más de 7 tipos diferentes de variantes vasculares, ¿no? Que fueron evolucionando a medida que estas especies fueron ocupando diferentes ambientes. Y esas, por ejemplo, para dar un ejemplo, que serían las cuñas de floema de las Malpighiaceas, estas también empiezan con una anatomía regular y después van cambiando a anatomías más y más complejas, ¿no? Entonces nos clavamos en el clado Buncosia, que Buncosia es uno de los géneros más especiosos de Bignoniaceae, para ver qué estaba ocurriendo, ¿no? Y lo que vimos es que, si bien el ancestro tenía probablemente una ontogenia con variantes, ellas se pierden. Entonces, Malpighiaceae, de manera similar a lo que vimos en Bignoniaceae, hay una disminución de pasos en la ontogenia de estos grupos autosoportantes. Ellos pierden o disminuyen mucho las variantes vasculares. Entonces, ¿será que la pedomorfosis explica toda la historia, ¿no? Esas plantas ya tenían capacidad de autosostenerse, se mantienen así, ganan otra vez esta fase, entonces explica. Entonces, sin embargo, no. Entonces, otro fenómeno común que vemos en las plantas derivadas de lianas es que muchas veces son clados, lo que evoluciona de autosoportantes son plantas muy suculentas. Entonces, aquí en Cucurbitacea, Mark Olson, que es un colega mío aquí en la UNAM, él estudió Dendrocyssus, ¿no? Dendrocyssus es una cucurbitácea. Entonces, imagínate, esto es un melón enorme, ¿no? Que ahora es autosoportante y súper suculento. Está en África, ¿no? Aquí vemos Adenia también, que es un maracuyá que se convirtió en una suculenta enorme, ¿no? Muy bonita. Hay unos invernaderos de Kew, tienen unos muy bonitos. Entonces, para estudiar eso, elegimos las campanillas, ¿no? Las hipomeas, o que en inglés se llama the morning glories, ¿no? Y este es el trabajo de doctorado de mi alumna Camila Alcântara, que es de Brasil, pero está estudiando aquí. Y hipomea es un grupo interesante porque también es uno de estos géneros megadiversos, ¿no? Con más de 600 especies. Y curiosamente, en México, las hipomeas se transformaron en árboles, y árboles bien grandes. Por ejemplo, no es de los más grandes. Hay incluso plantados dentro de la Ciudad de México, algunos inmensos, así que van a tener 7, 8 metros a veces, así, y troncos muy robustos, ¿no? Entonces, aquí la estoy usando como escala para que ustedes vean que realmente estas son plantas enormes, ¿no? Este es, si no me olvido, Hipomea pauciflora. Y cuando vemos el trabajo de Pablo Muñoz, vemos que él se interesó por este tema, ¿no? Y mostró aquí el hábito. Entonces mostró que evolucionó por lo menos 12 veces el hábito de autosoportante al interior de Hipomea, ¿no? Hipomea, todos pensamos en lianas, ¿no? Pero miren aquí esta Hipomea en el Monte Albán, en Oaxaca. Entonces es un arbolito aquí más o menos de 2 metros. Florece hermoso, sobre todo en estación seca. Entonces en el ápice de la estación seca mexicana, cuando ya dejó de llover hace 5 meses, esas plantas florecen de manera maravillosa en los matorrales, ¿no? Y es muy interesante Hipomea porque Hipomeas todas las convolvuláceas, ¿no? Tienen una variante vascular llamada cámbiomes sucesivos y floema, floema perimedular, ¿no? El floema intragilemático.
excepto por un vertioide, que es un grupo, que es un único árbol que está ahí en Madagascar, ¿no? Que también está dentro de Convolvulacea, que es el grupo hermano de todas las demás Convolvuláceas. Pero, ¿qué cambian los árboles entonces? Primer cambio enorme que es notable, que no hay ni que destacar tanto, es que son mucho más grandes, ¿no? Entonces, ninguna liana tendrá un tronco del grosor de los troncos de las hipomeas arbóreas. Y otra cosa fascinante es que, si bien las hipomeas lianas producen quizás máximo 5 cambios mesucesivos, nosotros llegamos a contar más de 150 cambios mesucesivos en los árboles. Entonces, los árboles parecen estar desarrollando muchos más cambios mesucesivos. Aquí en anatomía vemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aquí formando uno nuevo, ¿no? Entonces, aquí, y eso es un fragmento del tallo, que es lo que cupo dentro de una laminilla, ¿no? Entonces, claro, el árbol era enorme, sacamos una cuña. Otra gran diferencia que notamos es que en las lianas, aquí en Hipomea brasiliana, muy rápido, cuando el nuevo cambio empieza su actividad, produciendo la madera, produce un poco de fibras y ya empieza a producir vasos. Sin embargo, en los árboles y arbustos hay una fase muy larga donde solo se produce entonces fibra, y ahí unos vasos. Puede tardar 3 años en que los primeros vasos de un cambio sucesivo empiecen a ser formados, porque vemos también anillos de crecimiento bien demarcados, ¿no? En muchas de ellas. Aquí pueden ver, los que son anatomistas van a tener más facilidad, pero creo que todos pueden ver aquí una marca de un anillo de crecimiento. Entonces ellas tienen marcadores, ¿no? Y podemos ver que pueden tardar años en producir los primeros vasos. Entonces, curiosamente, lo que estamos viendo en las hipomeas arborescentes es también un caso de heterocronía, pero al contrario de pedomorfosis, estamos viendo peramorfosis, que genera entonces árboles más grandes y suculentos. Entonces, aquí para usar el alebrije de McNamara, vemos la ontogenia ancestral. Las alas se producían hasta un cierto número y los cuernos, y aquí es como si el desarrollo fuera más allá y continúa, de manera que produjo entonces cuernos más grandes, alas más grandes, una cola más grande. Entonces, todo parece que se gigantizó en las hipomeas, ¿no? Y entonces, además de ser un ejemplo de peramorfosis muy bonito, ¿no? Es un ejemplo de exaptación. Entonces, las dianas evolucionaron una serie de características como los radios anchos, más parénquima, que ayudaban a la flexibilidad. Pero eso también son caracteres fantásticos para el estrés hídrico, ¿no? Porque el parénquima también acumula más agua. Entonces, aquí vemos en Vitácea, ¿no? En las Cifostemas, que es un grupo africano también, ahí de Sudáfrica, Namibia tiene las más bonitas, ¿no? Que el radio, que ya era ancho en las vitis, en aquisisus, pasó a ser mucho más ancho aún en las Cifostemas y ahora acumulando una cantidad enorme de agua y almidón y los vasos mucho más chiquitos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en muchos casos, un ejemplo de peramorfosis y exaptación. Exaptación o preadaptación es algo que no fue seleccionado para aquel fin, pero que acaba sirviendo también a este segundo fin, ¿no? Como es el acúmulo de agua. Y eso es aparentemente mucho más común en arbustos y árboles derivados de lianas. En conclusión, perdón, yo hablo siempre muy rápido, la evolución de plantas autosoportantes a partir de lianas parece poder explicarse por 2 vías principales. Por un lado, por pedomorfosis, entonces truncamiento o reducción del crecimiento, como fue el caso que mostramos en Bignoniaceae y Malpighiaceae, pero también por peramorfosis, ¿no? Entonces, un periodo más largo de crecimiento con la variante vascular posiblemente cooptada también para el almacenaje de agua, ¿no? Entonces aquí vemos una liana y una autosoportante y ustedes ven claramente la diferencia, ¿no? Entonces les agradezco la invitación una vez más por estar aquí, ¿no? Agradezco a los que nos dan dinero, porque sin el dinero infelizmente es imposible trabajar. Y los estudiantes que están todos los días en el laboratorio y dándolo todo, ¿no? Y sin ellos es imposible trabajar. Y aquí está entonces nuestra página web y mi email, si alguien tiene interés tanto de hacer preguntas o venir a estudiar aquí en México, colaborar, venir a colectar, visitar el herbario. Como Alejandra comentó, estoy actualmente como director del herbario y todos son muy bienvenidos y bienvenidas aquí a venir a estudiar las colecciones. Y con eso cierro mi presentación. Alejandra. Muchas gracias, Marcelo, por esta charla. Hubiéramos podido escuchar otros 30, 20 minutos sobre este fascinante tema
de la evolución de las lianas. ¿Alguien tiene preguntas? Ah, sí, Felipe. Federico, ¿no? ¿Felipe? Ah, Ah, Felipe Vale. ya una mano. ¿Me Federico. escuchan? Ah, no, Felipe. ¿Me escuchan? sí. Sí, más alto. Ok. Marcelo, muchas gracias por la excelente exposición. Mi pregunta es, como tú dijiste que la madera de las lianas son muy parecidas, al contrario de los árboles donde puedes identificar grupos taxonómicos, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que los mecanismos genéticos que llevan a las plantas trepaderas a desarrollar su madera más similar son similares también, como los mecanismos genéticos que probablemente definen la madera de la liana son similares a lo largo de diferentes familias? Ok, muy buena pregunta. Solo para esclarecer, ¿cómo crees que los mecanismos genéticos que definen la madera de las lianas serían similares en otras especies de plantas trepadoras de diferentes familias, como Bignoniaceae, Sí. Maquillaceae? Bueno, la respuesta corta es que no tengo la mínima idea. Solo hay un trabajo que yo sepa que es de André, que está aquí, André Carvalho Lima. No sé si André quiere hablar algo sobre eso. Él estudió justamente la transición de la fase autosoportante a la adquisición de la fase de liana y encontró entonces qué mecanismos genéticos estaban involucrados. Creo que se publicó ese trabajo recientemente, ¿no, André? Y y básicamente falta que hagamos la comparación con otros grupos, porque solo tenemos un grupo hasta ahora, ¿no? Que siempre el problema del estudio de un meristemo lateral secundario es que no es tan fácil como una Arabidopsis hacer transformación, entender qué está pasando, ¿no? Y entonces esta es la respuesta corta, es que no sabemos en realidad. Otra cosa que quería destacar es que si bien mencionaste que es verdad que no podemos, solo con madera, es muy fácil, por ejemplo, en el registro fósil saber que es una liana, porque son todas parecidas. Pero saber la familia, usamos las variantes vasculares. Entonces vas a ver que todas las personas que estudian lianas van a hacer manuales, atlas, usando las variantes vasculares. Entonces, por ejemplo, en Sapindaceae, ok, regresé. Sí. Espero que haya congelado mi cara en una cara decente, ¿no? Pero bueno, no sé dónde paré de hablar, pero bueno, básicamente que usamos las variantes vasculares para identificar las lianas. Entonces, un libro que estamos lanzando ahora con Pedro Acevedo justamente va a mostrar en todas las lianas neotropicales cómo es la anatomía de cada grupo, que debe estar por salir, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Marcelo. De nada. Muchas gracias. Federico. Gracias, felicitaciones Marcelo por los Gracias. excelentes trabajos que nos mostraste. Es un gusto, yo trabajo con el género Pentacalia, una asterácea lianescente en Sudamérica, y quería saber si podrías darnos tu visión acerca de la evolución no de los arbustos autosoportantes a partir de las lianas, sino de las lianas en sí. Es decir, en los orígenes del siglo XX, Esopo, Putz y Moni, todos estos autores, Niklas incluso, mencionaban el origen de las lianas como una pedomorfosis. Sin embargo, pues tú me dirás si quizás no es tan certera mi apreciación. Sin embargo, lo que se podría decir también es que si una liana viene de un arbusto autosoportante, autoapoyante mejor, y entonces representaría una adición terminal. En otras palabras, una peramorfosis. No me interesa tanto la definición o la calificación de cuál es el proceso, pero sí es cierto que
Si uno ve un tallo de una planta juvenil, pues el tallo es lianescente, es una etiolación de una plántula, digamos. Entonces, ¿cuál sería tu visión acerca del origen de las lianas? Sí, bueno, no hay duda, ¿no? No está en debate que derivaron de autosoportantes porque tenemos las filogenias, ¿no? Ahora, lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que representa una exageración de algo que ya existe, ¿no? Entonces, hasta las que son volubles, la circunmutación que lo hacen cualquier planta, las lianas van a ser de forma más exagerada, ¿no? Entonces, también, como tú has dicho muy bien, y quien sale al campo ve a veces estas plantas etioladas enormes, ¿no? Arrastrando por la hojarasca del bosque, ¿no? Buscando dónde subir. Entonces, sí, yo lo vería como un caso de peramorfosis. Ahora no sé decirte si eso se aplicaría a todos los linajes, ¿no? Y también no todas las plantas lianescentes empiezan como autosoportantes, algunas se arrastran, ¿no? Como ovuláceas empiezan arrastrándose hasta encontrar, ¿no? Las aráceas también. Y hay otras que claramente empiezan y forman arbolitos o arbustos antes de empezar a subir, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Israel. Sí, hola Marcelo. Hola. El primero que quiero decir es que tus charlas son muy bonitas, como siempre, muy encantado. Gracias. Y mi pregunta es que si están investigando en las convovuláceas los anillos de crecimiento en relación a los anillos de cambios sucesivos, ¿qué sabes sobre esto? ¿Hay una relación? ¿Cuántos tiene para, No estamos estudiando estacionalidad de la actividad cambial, de las actividades cambiales de cada árbol de hipomea, ¿no? Eso sería fascinante y me encantaría. Pero primero tendríamos que estar seguros de que un cambio sucesivo es concéntrico, ¿no? Que está en toda la circunferencia, ¿no? De la planta. Pero sí, eso es algo que hay que hacer. En algún momento hay que hacer, es elegir alguna, como hipomea murucoides, que es muy común cerca de la Ciudad de México, y conseguir un alumno que acepte este reto, ¿no? Este desafío de ir a hacer colectas mensuales o semanales, incluso durante la estación de lluvias, para ver qué está pasando con estas plantas, ¿no? Lo que vemos son los marcadores de crecimiento, ¿no? Entonces, y ahí, pero no sabemos si es anual, probablemente no es correlacionado con la formación de nuevos cambios sucesivos, ¿no? Solo se ha estudiado esto en Avicenia, ¿no? En los manglares, y vieron que no son anuales, ¿no? Los cambios sucesivos que pueden aparecer en diferentes momentos en cada planta, ¿no? Pero esta relación de la formación de nuevos cambios y cómo cada cambio actúa en la estación de lluvias y la estación de sequía, no tenemos idea de cómo funciona, y eso sería bien importante. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Marcelo? Voy a hacer una pregunta muy puntual. Ok. Las especies de Piper pueden ser trepadoras, algunas, bueno, en Asia es una historia, pero en América hay varios grupos. Ser trepadora ha evolucionado varias veces, es lo que creemos. No lo hemos estudiado con detalle. Pero pueden ser trepadoras bajo diferentes formas. Pueden enrollarse o pueden tener raíces, o pueden tener raíces adventicias. La madera, de todas maneras, cuando son varios eventos de evolución, usualmente la madera, todos los cambios son parecidos o cada grupo que evolucionó ser trepadora es diferente. Es una excelente pregunta esta, porque casi todas son muy parecidas, excepto las que usan raíces adventicias. Entonces, las que trepan por raíces adventicias, si tú imaginas, está entrando agua por todo, ¿no? El percurso de la planta. No tienen los vasos tan grandes. Entonces, hay una serie de cosas, de elementos de la arquitectura hidráulica que las hace muy diferentes en las plantas que crecen de manera grampiforme con raíces adventicias, ¿no? Entonces, una manequia no es tan marcante en la manequia obtusa, por ejemplo, que crece ahí en la Universidad de São Paulo, ¿no? No es tan marcante algunas, o por ejemplo la Hedera helix, que crece en todo lado, ¿no? Poison ivy. No es poison ivy, English ivy. Que crece en todo lado, no tiene tan marcada. Tiene características de lianas, pero los vasos, por ejemplo, no son tan anchos como esperaríamos en otros casos, ¿no?
Ahora tengo una alumna que está aquí en la presentación, que es Brenda, que también va a comparar ahora los helechos que crecen por hojas de crecimiento indeterminado, como es Lygodium y Salpiclena, ¿no? Que pueden ser hojas de 20 metros. Y ahí sí, la hoja tiene que tener en su raquis unas traqueidas, ¿no? Porque ahí no son vasos muy anchas. Y los helechos que trepan por rizomas, porque ahí también tienes agua entrando por todo el percurso del rizoma, ¿no? Entonces también ahí va a ser interesante comparar lo que tenemos en neofilofitas, ¿no? Bueno, neofilofitas no, en espermatofitas y lo que tenemos en los helechos, ¿no? También, porque en las espermatofitas lo que parece es que las que crecen con raíces adventicias no tienen tan marcado el síndrome vascular lianescente como las que no lo tienen. Y va a ser interesante ver en un linaje donde solo hay crecimiento primario que está ocurriendo, ¿no? Que es el caso de los helechos. Muy interesante. Gracias. Aquí Silvia Nailut Tito pregunta. Gracias por la ponencia, muy interesante. Quizás saliéndome un poco del tema, ¿cómo se pueden aplicar los conocimientos sobre las lianas y su evolución autosoportante en la conservación y restauración de los ecosistemas? Creo que principalmente, bueno, no tanto este aspecto de la teoría evolutiva, de cómo surgió una cosa u otra, ¿no? Sino que lo más importante es que las lianas tienen muy mala fama entre los forestales, ¿no? Entonces es muy común que se metan a los bosques con un machete y le corten a todas, lo cual puede ir muy bien. Es verdad que las lianas compiten, ¿no? Competen con los árboles, ¿no? Hay mucha competencia, pero también... y sacándola a los árboles van a tal vez mejorar, ¿no? Su performance, pero las lianas son fundamentales. Por ejemplo, esa es una campaña que Franz Schnitzer ha estado haciendo hace mucho tiempo de dejarlas, porque tienen funciones ecosistémicas muy importantes, ¿no? Hacen de puente entre los árboles, son muy productivas en flores y frutos para los animales, ¿no? Entonces tienen importancias muy grandes las lianas a cualquier ecosistema, ¿no? Y a veces también puede ir muy mal este tipo de manejo, porque si haces esto con un sisus, por ejemplo, cada pedazo que fue cortado brota. Entonces vas a pasar a tener un bosque de sisus en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, deja ver aquí, entonces continúa la pregunta. ¿Qué papel podrían jugar las lianas en los ecosistemas del futuro? Ah, sí, bueno, eso es otro tema también. Entonces, también Schnitzer tiene una línea de investigación entera en la que muestra en diferentes lugares un crecimiento de las lianas, porque las lianas se saldrían mejor en ambientes perturbados, ¿no? Entonces, todos que vamos a bordes de bosques vemos que las lianas realmente ahí florecen más, crecen más. Entonces, más tiempos de sequías, ¿no? Las lianas parecen salirse mejor porque tienen parénquima no lignificado. También parecen crecer mejor en ambientes perturbados, ¿no? Entonces, se ha visto en algunos casos en bosques un aumento de la cantidad de lianas a lo largo del tiempo, ¿no? En los últimos años. Pero también hay otros estudios que muestran en bosques que están bien preservados que puede no haber aumento, puede haber intercambio de taxones, pero la cantidad de lianas permanece más o menos igual. Entonces, estoy hablando de trabajos hechos en Amazonía, versus trabajos hechos en Bajo Colorado o África, ¿no? O África o Asia. Entonces, hay que mirar con cuidado. Sí parece que a nivel global hay estudios demostrando un aumento de la cantidad de lianas, pero también hay otros diciendo con cautela, ¿no? Hay que ver mejor y hacer censos, ¿no? No sé si se dice así en español, mejores de qué está ocurriendo realmente, ¿no? Cierto. ¿Alguna otra pregunta okay. sobre...? Sí, yo vi que aquí André puso una pregunta, ¿no? Si estamos estudiando el desarrollo de la evolución del mayor tamaño de los vasos a lo largo del tallo de las lianas y su relación con la longitud del tallo. Entonces, lo que postula Mark Olson, que es mi colega aquí y amigo aquí en el Instituto de Biología, es que hay una alometría entre el grosor de el ancho de los vasos y la longitud de la planta. Entonces, las lianas suelen ser mucho más largas que muchos árboles, ¿no? Entonces, las lianas pueden tener muchos metros. Si miramos esto, entonces diría que las lianas no tienen vasos más anchos. Las lianas solo son mucho más largas y por eso tienen vasos. La diferencia grande de lianas es que para un dado grosor de tallo, los vasos son muy anchos. Entonces, pero lo que vemos, André, respondiendo a tu pregunta, es que más o menos después de 1,5 metros, los vasos llegan a un tamaño y ahí va habiendo una fluctuación.
Y si bien la fluctuación va subiendo, no es tan grande. Entonces, esta gran diferencia ocurre muy al inicio de la formación de cada tallo, ¿no? Entonces, yo en lo personal creo que sí podemos usar el ancho del vaso como un carácter informativo a partir de más o menos 2 metros del ápice de la planta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces... Poquito, ¿no? No, pero todo excelente. Me No, hay que quedé con sacar ganas de aprender mucho más de maderas y de lianas. Tenemos que sacar la foto, ¿no? Tenemos que sacar la foto. Entonces, por favor, si prenden sus cámaras y tomamos una fotito antes de que se vayan, porque a veces digo, prendan las cámaras y se van a la mitad. Por tímidos. Y si no, para ustedes y para los que no alcanzaron a estar con nosotros por motivos varios, esta presentación va a quedar grabada en YouTube. Promoveremos después de que Marcelo nos dé la aprobación de que podemos difundirlo en YouTube. Primero tengo que ver con qué cara quede congelado. Muy bien. Y estén atentos a nuestro próximo webinar. Potencialmente vamos a tener que cambiar la fecha, pero estaremos en noviembre en nuestra próxima entrega de estas conferencias de la Asociación Latinoamericana Botánica. Estén alertas a nuestras comunicaciones porque tenemos novedades para ustedes. Entonces, no siendo más, voy a tomar una fotico. ¿Más cámaras? ¿Más cámaras, jóvenes? ¿Jovencitas? Bueno, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a Marcelo por esta excelente conferencia y esperamos vernos en otras ocasiones. Buen día. Buen dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom aí para vocês. Muchas gracias. Isso. Tchau em português. Tchauzinho. Tchauzinho.